Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. El registro de las actividades diplomáticas en beneficio del conocimiento, la salud y el progreso de la comunidad mundial. Horizontes, un espacio en el tiempo cargado de experiencias, retos y oportunidades. Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. Gracias amigos televidentes por estar en Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo, por Canal 13, orgullosamente nacional. Estamos en el Club Unión, la casa del programa Horizontes, con su presidente, don José Francisco Aguilar, con quien vamos a conversar un poquito sobre el tema de la democracia. Un tema, don José Francisco, muy sonado en los últimos días, básicamente porque hemos estado viendo en Costa Rica una serie de movimientos que se han estado gestando y que han acabado con gobiernos y dictaduras de 30, 40 años, por ejemplo en Túnez, en Egipto, grandes problemas a nivel de masacres en Libia, y hemos visto también cómo algunas monarquías, como la de Jordania, ha cambiado inclusive a todo el aparato estatal para bajar un poco la tensión con los pueblos. Don José Francisco, ¿es tan sólida la democracia de Costa Rica que podríamos sentirnos los costarricenses lo suficientemente tranquilos para que en nuestro país no se lleven a cabo ese tipo de movimientos como los que hemos visto que se han dado en estos países que le mencioné? ¿O debemos los costarricenses tener todas las alarmas encendidas en este país como consecuencia quizás de que no estamos viendo distribución de la riqueza equitativamente como se debería? Estamos viendo empresas extranjeras que vienen a nuestro país a hacer lo que les da la gana y a llevarse la plata sin que haya un gobierno fuerte que les llame la atención y que los ponga a responder realmente como debería. Es tan fuerte la democracia costarricense que estamos viendo cómo los presupuestos en educación se vienen al suelo. Las escuelas están completamente, la parte, digamos, de la infraestructura escolar. Estamos viendo niños recibiendo clases en galerones, recibiendo clases en parques, etc. ¿Es tan fuerte la democracia costarricense? ¿O podríamos ver en un futuro, don José Francisco, a Costa Rica con población en la calle exigiéndole al gobierno o responde como gobierno o se va? Bueno, muchísimas gracias, don Denis, por permitirme de nuevo estar en este prestigioso programa. Y esas preguntas suyas tienen una serie de connotaciones y también de comparaciones que se pueden establecer. Unas son comparaciones en el tiempo. El que les habla, que ya cuenta con bastantes años encima, podría pretender hacer una comparación entre la Costa Rica que yo viví siendo de niño, de adolescente, con la Costa Rica de hoy. Otra es la comparación de lo que Costa Rica ha representado en el ámbito mundial, un país pequeño en que se dieron circunstancias como la abolición del ejército, como tener un premio Nobel de la Paz, que luchó porque Centroamérica se pacificara después de esa tragedia tan sangrienta que se tuvo. Y otra es una comparación entre Costa Rica también, no solo con los países latinoamericanos que han sufrido muchísimo por regímenes que los han gobernado, sino con esa confrontación que está existiendo en el mundo actual, sobre todo en Medio Oriente, en donde no existe un liderazgo para transformar unas tiranías en democracia, sino que los medios de comunicación actuales como Internet han permitido que ciertos sectores de la población piensen
lleguen a discernir en forma distinta y se convoquen con un objetivo común. Hace exactamente 100 años teníamos una revolución como la mexicana, 7 años después una como la rusa. Las guerras mundiales se fueron ensangrentando los pueblos y las revoluciones eran sangrientas. Ahora los jóvenes llegan y proclaman una revolución de tulipanes, de azucenas, de claveles, de rosas, que es una transformación totalmente distinta. Los jóvenes, las nuevas generaciones quieren hacer una revolución dentro de democracia, pero dentro de una democracia pacífica. Tener oportunidades para poder vivir mejor ellos y sus familias dentro de esas democracias que quieren establecer. Y si usted se da cuenta, la democracia es una palabra femenina, es muy interesante, es como una reina que está rodeada de princesas también, femeninas, como la libertad, como la inteligencia, la razón, la solidaridad, pero también tiene un rey que sí es masculino, que es el amor. Y mientras no exista la paz, la libertad, la solidaridad, pero también el amor, no puede existir democracia. Entonces, en parte nos han venido engañando y aquí volvemos a Costa Rica. Esta es una opinión, y aunque estoy aquí sentado en esta silla como presidente del Club Unión, sí quisiera decirles que es una opinión muy, muy personal. Si comparamos Costa Rica con esos países de Medio Oriente, con esos últimos 30, 35 años que han vivido, podríamos decir que nosotros somos un país feliz, que hemos vivido en jauja. Pero si la comparamos internamente con la Costa Rica que yo viví, que me tocó ir a una escuela con compañeros que iban descalzos a la escuela, y con otros que eran los que en mi pueblo, en Alajuela, tenían dinero, pero que todos nos comportábamos como hermanos porque había solidaridad y había amor. Y que cuando uno encuentra a un compañero de esos ahora en la calle, después de muchos años de no verlo, se siente feliz de encontrárselo. Y cuando llegábamos a la pulpería de la esquina y veíamos a veces un niño con calzoncillos sucios y moquillos, correr con una libretita para que el pulpero le apuntara, sin ninguna garantía, media libra de azúcar y un poco de arroz y un poco de frijoles que necesitaban en su casa para subsistir. Eso es una democracia. Esa es una verdadera democracia, cuando hay amor y hay solidaridad. Y el pulpero tenía que ganarse su dinero y probablemente se lo ganaba bien. ¿Y qué nos ha pero se lo fiaba. ¿Qué nos ha estado pasando, don José Francisco, en los últimos 20, 30 años? De que si bien es cierto, nosotros creemos, y yo creo que es un gravísimo error que estamos cometiendo en este país, y se lo digo yo que pues no soy un chiquito, pero tampoco soy una persona todavía de la tercera edad, pero voy camino a eso, don José Francisco. Pero ¿qué nos ha pasado? Que creemos que la democracia es solamente ir, votar, elegir, pero hasta ahí. O sea, yo escucho a veces los comentarios que hacen en las cadenas de televisión, en las noticias, de lo que pasó en Egipto, de lo que pasó en los últimos meses en Túnez, etcétera, de lo que está pasando también en América Latina, porque también tenemos gobiernos que se están perpetuando en el poder. Y lo que me dicen, y yo no sé si usted concuerda conmigo, es que ya la gente está cansada de lo mismo, está cansada de estar escuchando una palabra que en Costa Rica se está volviendo prácticamente palabra de todos los días, pero se usa, pero no se aplica, y es transparencia. Acá todo el mundo habla de la transparencia en el sector público, pero la verdad es que sabemos que las cosas no están tan bien.
Vamos a ir a un corte comercial y regresamos sobre ese tema, don José Francisco. ¿Qué está pasando en Costa Rica en el tema de la democracia? Porque es que los costarricenses, a nosotros nos ven de afuera como un país muy democrático, pero nosotros en Costa Rica sentimos que no es tan así. Ya volvemos. El programa Horizontes llega a ustedes gracias al gentil patrocinio del Club Unión, un club social con sensibilidad social. ¿Quiere ampliar los horizontes a su negocio? Anúnciese con nosotros. Somos la mejor alternativa comercial y tenemos las tarifas más económicas. Le hacemos su anuncio de forma gratuita si usted lo necesita. Llámenos 8887-5844. Estamos conversando con don José Francisco Aguilar, el presidente del Club Unión. ¿Qué le está pasando a la democracia costarricense? Usted, don José, conoce muy bien la historia de este país porque usted estuvo en el 48, usted estuvo con el tema de la abolición del ejército, usted ha hablado de Premio Nobel de la Paz, ha hablado de libertad, pero don José Francisco, Costa Rica tiene, yo creo, que la democracia enferma. Y cuando le digo esto, se lo digo porque yo creo que democracia es mucho más allá de ir a elegir cada 4 años al presidente o la presidenta. Yo quisiera una democracia social. No es posible que en un país como este haya tanto tugurio, tanta gente necesitada, tanta gente, si este es un país inmensamente rico. Fíjese usted que este país, según el Estado, el último documento que sacó el Estado de la Nación, habla de que este país cada día va ensanchando la brecha entre ricos y pobres, cuando Costa Rica se caracterizaba en toda América Latina por ser el país más igualitario. Hoy no somos tan igualitarios. Está la Costa Rica de Escazú, la Costa Rica de las playas llenas de hoteles de 5 estrellas, y está la Costa Rica de los precarios. ¿Qué le pasa a la democracia, don José? Le pasa lo siguiente, Denis. Se anuncia un espectáculo de Shakira para ver una mujer muy linda contorsionarse, y se venden todas las entradas del Estadio Nacional en cosa de horas. Y la gente compra la reventa como queda. Correcto. Hasta eso, todavía más caras de los que cuestan. Pero se sigue sufriendo esos males que usted acaba de apuntar: falta de vivienda, la educación deteriorada, la infraestructura totalmente colapsada. Ese sector que puede comprar una entrada en 5 minutos de 50, 60 mil colones o en reventa de 100 mil, que es el salario o más de un pobre trabajador que recibe salario mínimo, pero que es mucho más todavía de los que no tienen trabajo, de esos pobres que existen muchos en el país. Eso es parte de lo que la palabra democracia simboliza. A nosotros, y con el perdón suyo y del medio de comunicación con que hablamos, parte de los grandes culpables de lo que ha venido sucediendo con lo que podríamos llamar, entre comillas, democracia en este país, son los medios de comunicación y los comunicadores, que realmente no analizan los verdaderos problemas nacionales, sino que lo que tratan de sacar ahora para desvirtuar o para que el costarricense no piense ni discierne es en el crimen, en la violencia, en la inseguridad, en esto y que el otro, en los chorizos que todos los días están apareciendo. Y entonces la democracia nos la han venido desfigurando junto con los medios de comunicación, los señores políticos y fundamentalmente las cúpulas de los partidos políticos el día de las elecciones. Y se dice que hay que ir a votar porque eso es lo fundamental.
porque todo ciudadano tiene el derecho al voto, y es cierto, lo tiene. Pero yo le pregunto a los queridos televidentes que nos están escuchando hoy, ¿a cuántos de ustedes, queridos amigos, después de las elecciones, el diputado de su lugar o el ministro que ustedes conocen y que votaron por él, o el alcalde de su pueblo o el munícipe, le llega a decir que qué piensan de tal o cual proyecto? Una especie por lo menos de plebiscito moral entre sus propios votantes. No nos toman en cuenta para nada. Yo, que no pertenezco a ningún partido político, me precio tener la libertad de poder escoger, me encuentro entre un grupo de personas que somos de cuarta categoría. ¿Cuál persona, cuál joven tan valiosos de todos los que existen, profesionales que se están cultivando actualmente, que son muy prestigiosos, puede pretender a una Contraloría General de la República, a una Procuraduría, a un puesto de estos especiales, si no pertenece a la verdadera cúpula? Ya no se diga ni al partido, a la verdadera cúpula de un partido. No tiene ninguna posibilidad, por más preparado que sea. Tiene que ser amigo de esos que conforman las cúpulas, y ojalá de 2 o 3 cúpulas, porque ahí se entrelazan todo ello. Cuando usted llega a una, cuando llega a pedir el voto para una elección, la gente le dice, mire, ¿para qué? Si todos los políticos son iguales, usted me viene a engañar. O me dice, bueno, ¿qué es lo que usted me va a dar? ¿Un saco de cemento? ¿O me va a dar esto? Y entonces creamos otra figura, que es una barbarie desde el punto de vista democrático, que es una deuda política, en que se nutren unos cuantos partidos de los grandes para comprar conciencias y comprar votos. Eso no se puede llamar democracia. Por eso, don José Francisco, cuando uno escucha a la gente del Tribunal Supremo de Elecciones decir que en ese país la democracia se basa en la posibilidad que tiene usted o que tengo yo de elegir y ser electos, eso es mentiras. Porque como usted bien decía, don José Francisco, y con esto nos vamos a la pausa, en Costa Rica, si usted no es parte de lo más alto de la cúpula, aún para aspirar a un puesto, aunque sea de vicecónsul, porque en Cancillería sabemos que muchos de esos puestos tienen nombres y apellidos desde antes de las elecciones, aún para esos puestos que son bajos, ¿verdad?, rasos, si usted no pertenece a esa cúpula, o como se ha estado dando últimamente, el jueguito de las llamadas telefónicas, de que usted necesita que alguien llame para que lo recomienden. Si esa persona no llama, usted puede tener forrada su pared de títulos y usted no es ni siquiera candidateable para un puesto de conserje en este país. Ya volvemos. El programa Horizontes llega a ustedes gracias al gentil patrocinio del Club Unión, un club social con sensibilidad social. ¿Quiere ampliar los horizontes a su negocio? Anúnciese con nosotros. Somos la mejor alternativa comercial y tenemos las tarifas más económicas. Le hacemos su anuncio de forma gratuita si usted lo necesita. Llámenos 8887-5844. Estamos en la parte final de este programa con el presidente del Club Unión. Quiero decirles a los televidentes, don José Francisco, que por ser tan enriquecedora su vida como empresario, como dirigente de este club, y también como costarricense, conocedor y amante de hacer bien las cosas para Costa Rica, vamos a dedicar varios programas durante todo este año a conversar con don José Francisco sobre diferentes temas relacionados a valores, al tema de la democracia, al tema de la libertad, etcétera. Porque, don José Francisco, importantísimo algo que usted mencionó en el segmento anterior, y es el hecho de que la democracia nuestra, yo todas las semanas converso con embajadores y con cónsules,
Y yo sé que ellos, por ser diplomáticos, pues alaban la democracia de este país. Pero cuando uno camina por las calles con huecos, cuando uno ve infraestructura cayéndose a pedazos, cuando uno ve escuelitas casi que en ruinas, y después cuando uno se da cuenta de millones de dólares que se le van a este país en consultorías, en cosas que no tienen ningún sentido para la población de a pie como uno se pregunta si no le hará falta a Costa Rica un socollonazo de por lo menos unos 7.5 grados, pero no a nivel de temblores de tierra, sino a nivel de temblores de gobierno. Lo que ha pasado en el Medio Oriente, lo que está pasando en el Medio Oriente, yo no quisiera verlo en Costa Rica. Pero cuando uno ve, don José Francisco, que en Costa Rica le jalan tanto el rabo a la ternera, y la ternera aún no ha pateado, uno se pregunta si realmente estamos próximos a que nos den una patada, o si realmente este país, como decía don Pepe Figueres, nos amaestraron definitivamente. Nos pusieron algo ahí, un chipcito en las venas, de calle, se aguante y siga. ¿De qué piensa de eso? No, el ser humano puede tener muy distintas características por razones de raza, ideológicas, idiosincrasia, la forma en que he sido criado desde un principio, principios religiosos, que todas las religiones son buenas y debemos más bien pregonar y propender a un ecumenismo, que es lo que debería de existir en el mundo. Pero también el ser humano se rige por una serie de normas de convivencia y de supervivencia. Una de ellas, que es fundamental, es la comida. Usted puede tener una vivienda tal vez de piso de suelo, como por cierto, haciendo un paréntesis, de muchas que eran las que yo vi cuando yo era joven, y que entraba a una casa campesina de piso de suelo que brillaba. Ahora entra usted a una casa de piso de terrazo que está sucia. Ese concepto, ese mismo concepto de limpieza, no solo física, sino espiritual, era intrínseca del costarricense y le hemos venido perdiendo. Pero muy bien, el hecho de no tener escuelas, de que la infraestructura esté mal, de una serie de factores como eso, Confucio lo dijo muy cierto. Cuando un país tiene un líder valiente, el pueblo es valiente. Cuando un país tiene un líder cobarde, el pueblo es cobarde. Cuando un país tiene un líder organizado o liderazgos organizados, el país es organizado. ¿Cómo puede ser posible que nosotros estemos con un programa muy bonito como Avancemos, 90,000 pesos de cada estudiante, y seguimos dando una serie de dádivas y todo esto, pero no tenemos al mismo tiempo algo que compense con un sistema, entre comillas, digamos, de conscripción, no militar, porque no la queremos, pero conscripción social, en que esos muchachos que se les están regalando 90,000 colones mensuales para que estudien, también vayan a su pueblo los fines de semana a levantar paredes para una buena escuelita y a limpiar su ciudad. Cunetas, y hacer. Sí. ¿Y qué es lo que falta? Yo le decía a un querido amigo hace unos años que salió electo alcalde en Alajuela, que sería el mejor alcalde si algún día lo pudiéramos, como ponemos a todos los alajuelenses, a ponerle: usted es el hombre de la manguera, porque había agarrado una manguera a limpiar una ciudad que está totalmente sucia. Bueno, ese liderazgo es el que nos está haciendo falta, Denis. Y si nosotros nos convertimos en líderes comunales, por eso en el Club Unión decidimos llamar a la gente y decirle: señores, este es un club social con sensibilidad social. Nosotros no podemos enmarcarnos en 4 paredes sin ver lo que está sucediendo afuera en el entorno. Hay que ayudarle a la gente, hay que ser solidarios. Y si logramos esa solidaridad conjunta, el país
se volverá en un país de nuevo líder en democracia, en libertad, en paz, en armonía, ya no solo en América Latina como lo hemos sido siempre, sino en el mundo. Yo creo, don José Francisco, con esto terminamos, y voy a hacer un paréntesis de un minutito, aunque me están diciendo que ya tenemos que terminar, pero digamos, este programa y otros que vamos a tener con don José Francisco va a ser sobre estos temas. Pero también yo quisiera rescatar algo, don José Francisco. Todo lo que hemos hablado de corrupción, carreteras que se están cayendo, etcétera, todo eso, yo quisiera decir que esto viene de atrás. Yo rescato estos meses en que la presidenta, doña Laura Chinchilla, está en el gobierno. Yo creo que doña Laura está haciendo todo lo humanamente posible para que este país salga adelante. Pero sí debo reconocer que hago la exclusión, o sea, aparto a doña Laura y al gobierno actual de los problemas que hemos venido arrastrando desde hace 20 años. Lo hago por justicia, don José Francisco, porque doña Laura Chinchilla, a quien conozco muy bien, es una mujer que le dijeron que tenía la mesa servida, pero la mesa estaba tal vez servida, pero no estaba paga. Nos vemos el próximo martes. ¿Me permite? Sí, señor. Yo me hago eco completo sus palabras. Esto no es un asunto de gobiernos. Esto es un asunto de pueblos en los cuales todos nosotros somos culpables de una cuestión que se ha venido deteriorando. Los gobiernos son pasajeros, son de 4 años, son de figuras que tienen que guiarnos, pero el más culpable es el pueblo en el cual nos tenemos que contar nosotros. Así es. Y gracias a Dios que algunos gobiernos fueron por 4 años nada más, don José Francisco. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Buenas noches.